Súper. No, la plataforma es muy buena. No sé, les comenté que Kaggle es de Google. Bueno, es la mayor comunidad de competencia, porque ahí son competencias más que todo, de ciencia de datos a nivel mundial. Hace unos años los compró Google. Y pues bueno, ahí hay empresas grandes que colocan su reto de negocio y demás y pues pagan a los mejores equipos. Hay gente que de hecho, pues las empresas de ellos están dedicadas a competir. Uno de los mejores científicos datos de los que están ahí, por cierto, es un matemático español que ha ganado varias competencias y pues siempre resuelve las cosas bien. Y yo, por ejemplo, aunque no he competido, lo aprovecho para ver cómo trabajan las otras personas, que aprendo. Pues ahí podemos ver los notebooks y demás. Listo. Entonces, bueno, voy a abrir Colab. Bueno, lo voy a abrir desde acá. Voy a abrir un Colab como para que trabajemos un ratico en Python. Bueno, voy a abrirlo desde Drive. Ya me cierro esto para que no tenga tanto tema. Eh, Aquí para que vean que también uno puede crear un collab desde otra vía. Por ejemplo, puedo abrirlo aquí desde collab y puedo darle, por ejemplo, más y Google Collaboratory. Este, que vean que hay otra forma de ingresar allí. Entonces, aquí vamos a hacer como, vamos a empezar con un ejemplo sencillo de cómo deberíamos abordar. Por un lado, pues vean que estoy renombrando el archivo. Bueno, aquí algo importante son las extensiones, ¿sí? De un archivo, así como por ejemplo uno tiene para Excel XLS, XLSX, XLM, ¿sí? Que es de macros, en caso tal. En Python uno también tiene diferentes extensiones de archivos. El IPyNV o IPNV, IPNV, perdón. Eh, lo que trata de decirles es que eso es un no, ¿sí? Pero van a haber otros que solamente la extensión son .py. Cuando son .py es porque son scripts puros de Python. ¿Sí? Hay una diferencia importante y es que eh, en las notebooks es donde te permite trabajar con celdas o, o en cierta forma te permite interactuar un poco más, ¿listo? Más que todo es por eso. Entonces, eh, voy a generar una celda de texto. Voy a generarla por acá. ¿Se acuerdan que esto me permite colocar Markdown, cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar si un título, si quiero un título. Aquí lo bueno de Google Colab es que también pues les ayuda en cierta forma o les tiene como asistente. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá, este sería ejemplo uno usando Python, ¿sí? Por ejemplo. Y ahí ya me queda mi ejemplito uno desarrollado. Por lo general uno en Python utiliza o digamos pues no utiliza ciertas librerías que son las que son los asistentes para manejo de datos. Por ejemplo, si necesitamos cosas del sistema, ¿sí? Hay una librería que se llama OS, ¿sí? Si necesito algo, no sé si conocen el tema de expresiones regulares, ¿lo han escuchado? ¿No? Las expresiones regulares es, es un, es un esquema estructurado, ¿sí? De reglas que uno puede hacer para validar. No sé si les ha pasado que a veces escriben un correo y le dicen el correo es inválido. O escriben una clave y le dicen la clave tiene que llevar
un mayúscula, un carácter especial. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha pasado abriendo un correo o algo por el estilo? ¿Sí? Vale. Esas validaciones que están allí se hacen a través de lo que se conoce como expresiones regulares. Entonces, una expresión regular es algo que te permite validar un patrón o solamente recibir ciertos patrones. Eso se utiliza mucho en lo que es manejo de datos tipo texto principalmente, o validación de datos cuando uno necesita que sea numérico o que los datos vienen muy maluquitos. Entonces, eso se conoce como expresión regular. Ya lo paso por acá como para que lo tengan en mente. Ahorita no lo vamos a traer directamente, pero importante que lo tengan por allí ya mapeado, lo que es el tema de expresión regular. En algún momento lo llegaremos a usar. Eh, Listo. Entonces, el OS es lo que le permite en cierta forma tener habilitado, eh, ya me conecté la máquina, habilitado lo que son scripts para, principalmente para ruteo, carpetas, copiar, eliminar o conseguir patrones de rutas que en algún momento le van a servir. Listo. Entonces la voy escribiendo por ahí, no necesariamente la vamos a usar ahorita. Y las dos más importantes que están por acá es para datos. ¿Sí? Para datos y matrices, así está NumPy. Cuando no sepan cómo escribirlo, en teoría, el de ayudarte, mira que incluso aquí él me da la ayuda, dice, por lo general la gente lo escribe como NumPy ANSP. Por ejemplo, si coloco pandas, él puede darme, pero si coloco pandas, él pudiese darme la ayuda sobre cómo se debe escribir. Si se dan cuenta, está por acá. Sí, dice dale un enter y lo va a colocar. En cierta forma, el Colab te ayuda a ir escribiendo un código mucho más limpio según los patrones que él conoce de escritura de código. Y ahí entramos en algo importante también. No sé si todos han trabajado Python, me dijeron, ¿cierto? ¿Cierto, Michelle? Un poco, ¿sí? Ustedes conocen, ya que se me fue el nombre, el P8. ¿Han escuchado el P8? ¿No? Listo. Entonces, bueno, voy a buscarlo por acá en español para que no. El P8 también lo escribió Google, por cierto. Y no es más que una guía de estilo sobre cómo se tiene que escribir código en Python. Sí, es como decir, la comparación es como maluca, pero es como decir la norma japa de Python. ¿Sí? Aunque no es tan cansón como las normas japas. A ver, este está regular. A ver, qué más fácil por acá. Está más bonito este. ¿Sí? Y una vez para que tengan por ahí. Sí, sí, la norma japa. Pero hay un porqué. Lo que pasa es que a nivel de código, digamos a nivel profesional, eh, digamos que hay dos tipos de personas. Los que son ordenados y cualquier código de ellos es un gusto leerlo y trabajar con ese tipo de personas. Y los que son desordenados que poco a poco uno lo va relegando y no quiere trabajar con ellos. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, digamos que el mundo se va a dividir en dos. Los que siguen las normas del P8 y que los demás lo consideran como un profesional, y los que no la siguen y simplemente uno dice este man no sabe nada de Python, ¿sí? Porque simplemente no, es como si le faltara el respeto a los demás. Listo, es como un código no escrito que está por allí también y a uno le permite discernir si la persona es buena o es mala escribiendo código. Entonces denle un repaso, ¿sí? En una entrevista de trabajo eso se evalúa mucho. Si la persona no sigue, digamos, patrones o ciertos órdenes, documentando, por ejemplo, colocando temas
de comentar código o digamos cierta estructura lógica, pues bailas. ¿No? Lo que trato de decirles es que no basta con saber que o decir soy estadístico pero no sé programar, pues es la misma tocha. Listo. Entonces, ese es el P8. De hecho, el P8 es el que también te establece esta nomenclatura, que poco a poco se ha ido extendiendo. Bien. Y ya, por ejemplo, para gráficos, si hay un tema que Matplotlib, ¿sí? Que uno suele utilizar Matplotlib o Seaborn. Listo. Entonces, eso es lo que uno inicialmente necesita. Por ejemplo, lo que estoy haciendo acá, si se dan cuenta, pues esto es lo que estoy haciendo, lo que busco acá es cargar los paquetes necesarios, ¿sí? Y claro, bueno, cada quien después tendrá un estilo. Hay gente que después le coloca como unos igualecitos acá, así como para que sea más limpio el código y demás, pero bueno. O sea, ahí sí ya son formas de trabajar. Listo, entonces voy a cargar estos paquetes. Lo puedo dar enter, sí, lo estoy cargando, no hay problema. Ahora, lo que tengo acá, tal cual como está acá, no, no interactúa aún con datos. Necesito decirle subir datos. Aquí hay dos formas de subir datos. La principal o la más sencilla es cargarlos desde el computador, ¿sí? Yo le puedo decir, voy a cargar un archivo, o también lo puedo alar y poner acá, pero bueno, vamos a irnos por el camino tradicional. Voy a decirle cargar un archivo. Y voy a cargar, no sé si trabajamos fue data csv o creo que fue data csv, ¿cierto? Este archivo plano está aquí. Bueno, acá el recordatorio, lo que él te está diciendo fue lo que en algún momento hablamos, que dijimos que a pesar de que Google te presta un computador o un entorno, los archivos que se suben en este entorno se borran, ¿sí? Duran solamente habilitados 12 horas. Entonces, bueno, lo voy a dejar allí, lo está cargando, ya lo tuvo que haber cargado, listo. Entonces, acá es cuando ya entra un tema de cómo yo leo esos datos en Python. Perdón. No sé si este lo coge así. No lo coge. No me sirve la función de mágicas. Listo, entonces, la lectura de datos. ¿Qué ocurre? Que en Python tiene que tener cuidado porque dependiendo qué tipo de de extensión de archivo estén empleando, pues es la función que tiene que utilizar. Si se dan cuenta qué extensión es este archivo. .csv, ¿cierto? Entonces es un archivo plano. ¿Qué ocurre? Que cuando, cuando no sepan algo en general, en la vida, o programando un software y demás, hay algo muy mágico que se llama googlear, ¿sí? Googlear es fundamental. Entonces, por ejemplo, usted le puede decir leer archivos CSV en Python, ¿sí? Y él le va a decir, mira, pueden leer, escribir archivos CSV. Entonces, claro, con esa guía pues pueden revisar la estructura y ver cómo lo pudiesen abrir. Esto es una forma, import CSV, WIF, estos son temporales, abrir el archivo y lo va leyendo, ¿sí? Aquí incluso le va a mostrar otra, cómo lo escribes, listo. Entonces, en general, pues a veces
saber googlear pues también es una habilidad que uno va desarrollando. Entonces uno dice, bueno, pero es que no es solamente Python, necesito que sea con pandas. ¿Sí? Y aquí está. Simplemente. ¿Cómo leer archivos CSV con pandas? ¿Listo? Entonces le dice, bueno, importe panda, después read CSV. Listo, no hay problema. Entonces, por lo general, uno aquí, cuando ya trabaja en pandas, esto se conoce como data frames. Entonces uno le suele decir, bueno, esto es un data frame que lo voy a leer desde pandas, que pandas es ese, ya, qué pena, este PD que puse acá, que ya lo cargué, lo voy a llamar desde aquí, le voy a decir PD, ¿sí? Punto, para saber qué métodos tiene. Entonces le voy a decir, bueno, hay unos read para leer, y él me va a decir, bueno, tiene read clipboard, que este te permite leer lo que está en memoria, así como cuando uno copia y pega. Que uno copie unos datos y uno diga, lea eso que yo copié. Pues bueno, eso, parece el estilo de clipboard. Se sube que el que necesitamos, Excel, un tipo de estructura de datos que se llama feeder, FWF, GBQ, HDF, HTML, JSON, ORC, formato Parquet, que principalmente es el que se utiliza en base de datos distribuidas o procesamiento distribuido para Big Data. Ahí entiéndase por Hadoop y Spark. Formato Pickle, que también es un formato plano, pero que en cierta forma están los datos comprimidos también. SAS, para los que hayan trabajado con SAS, si tienen tabla en SPSS, si tienen SQL, si va a ser un query directo a SQL, si es una tabla de SQL, si se están conectando stata, si es una tabla o un XML. Vean que todos estos que están acá son formatos, simplemente. Es lo que hace es un conector o un puente para ir a leer esos datos. ¿Sí? Y si no existe, pues toca ver qué librería sí lo tiene. Porque no todos los paquetes pueden cubrir todo. Hay que tener cuidado. Está listo. Read CSV. Aquí viene un tema y es que nosotros no sabemos utilizar CSV o no sabemos qué es lo que tiene. Ahí es cuando entra algo que también siempre lo tienen que tener en mente y es pedir ayuda. ¿Cómo piden ayuda para una función? Entonces necesitamos saber cómo se utiliza read CSV. Esa es la función. Y le doy enter. ¿Sí? Vean que le coloco la extensión del paquete y la función. Si fuese algo, digamos, como ¿qué les digo yo? Como una suma, ¿sí? Como una función de suma, ¿sí? Que no necesita ningún paquete, sino que está en el base, pues no le coloco el paquete de entrada. Pero depende, porque NumPy también tiene un suma, ¿sí? Entonces ya me muestra o la de NumPy específicamente. Listo, entonces ahí como que lo vayan tomando en cuenta. Eso es una forma, yo puedo utilizar help o también puedo hacerlo de esta forma. Colocar un signo de interrogación y que me diga que ese read se sube. Y si se dan cuenta, él me liberó me lo abrió como una pestaña nueva. Entonces me está diciendo read se sube, entonces son todos estos parámetros. Te voy a explicar qué es cada parámetro. Aquí lastimosamente, pues lo que bien sea Python, R o lo que necesiten, siempre, pues usualmente un lenguaje de programación es en inglés. Entonces, bueno, Eh, si no tienen un traductor cerca y demás, pues diccionario. Si no, y si saben inglés o lo machucan, eh, como en mi caso, pues uno trata de leer entre líneas a ver qué es lo que dice. ¿Sí? Por ejemplo, el camino al archivo o el buffer es un string, ¿sí? Un texto. El camino o al objeto. Entonces uno puede validar esa cadena de ruta, si es aceptable o no. El stream puede ser una URL, es decir, que yo puedo leer un archivo CSV que esté como un endpoint web, ¿sí? Validar el esquema de ese URL, incluido HTTP, FTP, ¿sí? Que estos principalmente son esquemas de carpetas compartidas
Un S3, no sé si lo han escuchado o saben qué es un S3. Un S3, para que aquí ya se está metiendo con terminología de AWS. Un S3 es un objeto de almacenamiento o un dispositivo de almacenamiento de AWS o Amazon Web Service. Es como una máquina o un disco duro que está por allá en otra parte del mundo, que tiene habilitado puertos para uno conectarse a través de esquemas HTML. En AWS se llama S3. En Azure, por ejemplo, se llama Data Lake. Cambia la terminología. Data Lake, ¿sí? Cómo uno se conecta. De hecho, específicamente la tecnología se llama Blob Storage. Listo. Pero bueno, ahí seguramente hay términos que le van a parecer extraños, como que qué será S3, qué será GS, ¿sí? Pero tranquilo que poco a poco van cubriendo. Entonces lo que me está diciendo es, mira, él espera simplemente que le des la ruta. Esa ruta puede ser la que uno conoce del computador o una URL. Listo, que las URL al final son rutas. Listo. Está el tema del separador, que también va a ser un string. Por defecto es la coma, es lo que te está diciendo. Dice ahí, por defecto es la coma, pero puede ser cualquier otro carácter. Puede ser punto y coma, puede ser, ¿qué le digo yo? Puede ser una virgulilla, ¿sí? Signo de interrogación, un barra slash, un pipe, eso vertical. Y está el tema del delimitador, que esto es por un tema de convención de Python, que puede utilizar separador o delimitador, dependiendo cómo se sienta más cómodo. Y es porque Python al principio trataba de atraer gente de otros lenguajes de programación, diga, llámese Java, que otro que sea famosito por ahí, PHP, C Sharp, ¿sí? Digamos, de otros lenguajes, pues lo que hace es colocar como un símil para que la gente se sienta más cómoda. El, el header es como para saber si tiene nombre en las columnas, o la primera línea de nombre de columna, el índice, bueno. Hay un tema si necesita colocarle prefijo o no, si quieres darle directamente los tipos o si le quieres dejar por defecto que los infiera. Mm, si quieres utilizar un tipo de ingeniería que vaya más a un nivel bajo de computador o sobre Python. No sé si les comenté que Python está escrito en C, ¿sí? Y la diferencia es que C es un lenguaje de bajo nivel. Ojo, cuando digo bajo nivel no es que es un lenguaje malo, sino es la profundidad hacia donde llega el computador. O sea, cuando uno habla de un lenguaje bajo nivel es que él directamente interactúa casi que con un lenguaje 1 y 0 con el computador. Un lenguaje de alto nivel, ya las instrucciones que uno le da son más distintas al lenguaje humano, más parecidas al lenguaje humano. Y hay un intérprete intermedio que le da la instrucción al computador. Bueno, en fin, eso es como en general. Debe cerrar aquí el cuadro. Listo, entonces estas son como las dos formas de pedir ayuda. De hecho, creo que acá comentaban que si utilizamos, que es parecido a R, sí, ahí en esa parte se parece a R. De hecho, si utiliza doble signo de interrogación, no es que te busca el paquete como en R, sino que inmediatamente te lo funciona como si fuese un solo signo de interrogación. Listo. Entonces voy a dejar este copiado por acá para que sepan que esto fue de ayuda. Entonces lo que me está diciendo es básicamente necesita dos cosas. La primera, necesita una ruta. Entonces, por ejemplo, yo este archivo que está acá, yo le puedo decir, mira, dame, lo doy en los tres puntitos, ¿sí? Le voy a decir copiar ruta de acceso. Tacata. Y esa es la ruta de acceso que necesito. Aquí tienen que tener cuidado porque si recuerdan esto debe ser un string, ¿cierto? Entonces tiene que estar entre comillas simples o comillas dobles para que sea un string. Si no, no lo va a entender. Listo, ese es el archivo. Ahora, el separador, no recuerdo cuál es el separador.
Si alguno tiene el archivo por allí, si me da un vistazo acá del archivo, darle doble clic. Lo está leyendo de una vez. Déjenme ver si está diciendo cuaderno, pero no me dice cuál es el separador. Vamos a ponerle un tab para ver si un vertical, perdón, para ver si ese es. Listo. Y como necesito revisar qué es lo que está leyendo, le voy a poner acá un data frame punto, muéstrame lo que está en las primeras líneas. ¿Sí? Y aquí puedo ver cuál es el separador. Realmente el separador es la coma. El separador debe ser la coma. Y ya por ahí va mejorando. Listo. Ya leí mi archivo CSV. Acá con el HEP uno puede jugar. Decirle, bueno, solamente muéstrame 3 filas. ¿Sí? O si no le gusta las primeras filas, uno le pone un tile acá. Y te muestra las últimas tantas que tú le digas. ¿Sí? Estas son las últimas 3. O si ustedes dicen, bueno, pero ese no me gusta, que sea aleatorio, entonces puedes ponerle punto sample acá, y decirle cuántas quieres ver de esa muestra. Listo. Ejemplo 5, a ponerle 2 para que sea aleatorio también. Y te muestra la última. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque así uno verifica cómo están viniendo los datos de forma visual, lo inspecciona, ¿sí? Para entender si trae errores o no. Ahora, ¿qué ocurre? Que si quieren saber, por ejemplo, este debería ser tipo numérico, esta numérica, ¿sí? En este caso flotantes, lo que llama Python flotante cuando son decimales. Si son todos números enteros, puede ser en un formato IN32, puede ser, o IN64. Este debería ser formato fecha. ¿Listo? Este debería ser un objeto. Este debe ser tipo objeto, tipo objeto. Entonces, para saber eso en Python, uno lo que utiliza es algo que se llama info. Listo. Entonces, vean. La fecha, pues viene como un tipo object. Ahí sí no la tendríamos que corregir. Las demás parecen que vienen bien. Y esta que están acá, que son direcciones, pues tipo objeto. El tipo objeto es como si fuese tipo carácter. Laika. Ay, qué pena. La cachorra aquí escuchó algo y salió lo que le da. Entonces, el tipo objeto tiene que verlo como si fuese un tipo cuando las columnas la toma como texto. ¿Listo? Entonces, digamos una forma, si yo quisiera arreglar la fecha, ¿sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, data frame de la fecha que se llama date. Este de acá. Le voy a decir que sea un pandas.to. Ya me aparece la opción. To data. Este acá. Y le voy a decir cuál debería ser la variable. Voy a decir lo que le escriba sobre ella misma. Sobre ella misma. Y este señor a veces hay que darle un parámetro. Prima yo. Todavía con ese. Listo. Y ahí sobre la misma variable ya sobreescribí y tengo corregido los cositos de la fecha. Listo. Entonces, eso es una forma
rápida de uno empezar a revisar que todo esté válido. Y esto también da una información importante. Por un lado, me está diciendo cuántas filas hay. Me está diciendo, mira, hay 4600 filas. Le estoy indexando desde el cero. Aquí importante, Python empieza a contar en cero, no en uno. ¿Sí? Hasta la 4599. Ese es el índice que le está colocando. Entonces hay unas columnas. Por posición pudiese ser la cero, la uno, hasta la 17. O si es por nombre, day, price, bedroom, bathroom. Bueno, todas las demás. Y acá le da la información, cuántas no nulas tiene y cuántas por defecto uno pudiese inferir cuántas nulas tendría. Entonces tengo 4600, vean que en todas hay datos, no hay, pareciera que no hay valores perdidos, entonces no hay problema. Listo. Entonces, bueno, voy a poner como un texto mejor. Ojo, esto lo estoy pasando, digamos, algo rápido porque le dejé con el curso que, que hagan de Kaggle, pues cierren, sirva de repaso y también cierren los vacíos que de alguna forma queden por acá. Igual esto no es algo que se aprende en una sola mirada, sino que necesitan repasar. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar el análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es lo que se conoce como el EDA. Listo. Entonces, un primer análisis exploratorio de datos que uno puede hacer de acá es con el describe, una función que se llama describe. ¿Sí? Ya, vuelta la S. Que principalmente funciona sobre variables numéricas, ¿sí? A mí por lo general no me gusta verlo así, yo lo transpongo para verlo más como es. Y ya tengo un, un vistazo rápido o las estadísticas básicas de cada una de las variables numéricas. Por ejemplo, price, ¿sí? Tengo 4600 datos, en promedio de una vivienda son $551,000 aproximadamente. La desviación estándar o la dispersión respecto a ese promedio es 563,000, bastante alta por cierto. El valor mínimo es cero, que pudiese ser un error. El percentil 25, ¿qué significa el percentil 25 por cierto? ¿Qué creen ustedes que es ese percentil 25? ¿Qué significa? El que divide los datos entre 25 y 75. ¿Cómo así? ¿Qué le dice un percentil? El percentil 25, por ejemplo. ¿Qué les diría? Si tuvieran que interpretarlo. Este es el percentil 25. El percentil 25 en este caso es 322,875 en el precio. ¿Qué les indica? Sí, que el 25% de los precios de las casas o de las casas que estamos viendo están por debajo de ese precio. ¿Sí? Mientras que el 75% restante, creo que es lo que indicaba Jeremy, están por encima. Listo. Entonces tengo percentil 25, que por cierto es el primer cuartil. Percentil 50, que es el segundo cuartil y también es la mediana. Y el percentil 75, que es el tercer cuartil y el valor máximo. ¿Sí? Aquí es como una distribución, un vistazo rápido a la distribución. Bien, entonces tengo un resumen de los datos tal cual como está acá. Ya si poco a poco me gustaría ir haciendo un análisis, por ejemplo, si empezamos con un análisis univariante, que el que está arriba es parte de ese análisis univariante, pero vamos, el análisis univariante del precio, por ejemplo.
Listo, yo pudiese decir, bueno, una forma de acceder o tomar una columna específica, ¿sí? Es usar dataframe, corchete y el nombre de la columna. Ya lo acabé de hacer allá arriba con el Dave, pero creo que no lo dejé en forma explícita. Pero yo lo puedo decir así, por ejemplo, dataframe.price, este señor, punto. Ya aquí, por ejemplo, si yo quisiera ver el promedio, pues ese promedio que estoy buscando acá, si fuese solo el promedio, tiene que coincidir con este, ¿sí? No han cambiado los datos. Aquí le da una vistazo global y aquí le estoy diciendo específicamente que me dé el promedio o que me dé la desviación estándar. Listo, eso no tiene misterio. Entonces, algo importante que me puede dar acá es el postplot. Porque lo está tomando como serie ya. Me lo colocó. Si le coloco doble corchete, él me lo toma como si fuese un data frame. ¿Sí? Entonces, investiguen cuál es la diferencia entre una serie y un data frame. Eso debería dárselo el curso que le indicaba al principio sobre pandas, pero lo tomen presente. Bien, entonces, si lo hacen de esta forma, por lo general le va a dar como un poquito Federico el tema de los gráficos. Yo les recomiendo que utilicen otros paquetes, ¿sí? Por ejemplo, si utilizan Seaborn, no sé si lo dejé como NC, no, como SN, y aquí debería estar Bossplot. Por ejemplo, si utilizan Seaborn, yo le digo Y igual a este señor, uh, de hecho se ve como más feo. Vamos a ver, ponerlo horizontal a ver si mejora. Bueno, un poquito mejor. Listo. ¿Qué, qué le está diciendo este gráfico? Si quieres lo vemos como un histograma. ¿Qué le estaría diciendo ese gráfico? Que existen varios datos atípicos, ¿cierto? Eh, Hay un gráfico que me gusta mucho, vamos a decirlo. Que le muestra los dos de una vez. Ya lo busco por acá, a ver. Bueno, aquí busqué galería de Seaborn, como para ver cómo es la estructura de los códigos. Creo que no es este el paquete. No sé si estoy errado o si solo sirve con un bivariante. No sé si solo sirve con un bivariante. Ahorita lo revisamos. Listo. Ahora, si yo lo que busco es hacer un histograma, que lo puedo hacer con Seaborn, o lo puedo hacer, vamos a ponerle doble acá, con pandas también, ¿sí? Eh, Acá la distribución también me dice algo, y bueno, de hecho también este señor me lo dice. ¿Qué pueden observar de la distribución de los datos del precio?
¿Qué creen que está ocurriendo allí? Asimetría positiva, sí, tal cual. La simetría positiva, por ejemplo, uno también la puede definir como que tiene una cola pesada en la derecha. ¿Listo? Los datos atípicos dan forma simétrica, tal cual. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasaría si yo filtro los datos y busco mejorar esa visión? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular los cuantiles, ¿sí? Supone que queremos calcular un percentil. Percentil 15, por ejemplo. Sería algo así. No recuerdo si este lo tiene como percentil directamente. Ajá. Y de este señor. De este señor necesito el 15. Que no lo utilicé. Listo. Que le había dado como si fuese porcentaje. Entonces, por ejemplo, este que está acá es el percentil 15. Supóngase que ahora queremos obtener el, qué sé yo, el percentil 85, como para tener una distribución un poquito más cerrada. ¿Sí? Entonces vean que el percentil 15 me está diciendo es 265.000 y el percentil 85 me está diciendo que es 792.000. Si yo quisiera graficar algo como eso, yo pudiese sacar, por ejemplo, un nuevo data frame, ¿sí? Filtrado, donde le diga, bueno, de este data frame que viene analizando, toma solo los valores de precios toma solo los valores de precios que son mayores o iguales a P15 y además por favor toma los valores del data frame donde sean menores o iguales a P85. ¿Sí? Esta es una forma de filtrar. Yo le doy explícitamente el criterio que necesito. Listo. Entonces pandas. ¿Cómo sé si estoy en lo cierto? Pues puedo ponerle un print acá para entender cuántos datos tengo al principio de dataframe.shape. ¿Sí? ¿Cuántos datos tengo al principio? Y cuántos datos tengo al final. Voy a decirle este. Listo. Te vean que al principio tiene 4600, ¿cierto? Ah, qué pena. Y después de aplicar este filtro, me está diciendo que él lo que está cortando ahora, o lo que tiene son 3220. Entonces, si yo grafico ahora nuevamente, por un lado, vuelvo a graficar, empecemos por este, el histograma de este señor. ¿Sí? Ya se ve un poquito mejor, ¿cierto? Y si yo grafico el boss plot, el boss plot que lo tenía por acá, este pero con Y. Boss plot. Aquí lo que digo X o Y es cuando quiero darle el sentido si es vertical o horizontal.
Estoy viendo el filtrado, ¿cierto? Y ahí la distribución me da mucho mejor, ¿cierto? Claro, yo puedo volverme más extremo y darle solamente 5% y 95% para ver cómo están los datos ahí y empezar a pensar cómo manejo los demás. Y ahí viene algo importante. El post-flop por lo general uno lo utiliza para entender varias cosas. La primera es si hay valores atípicos, que en este caso, como nosotros cortamos los datos, filtramos los datos, desde el presente 15 al 85, pues ya no tengo valores atípicos como tal. También me permite entender en cierta forma cómo está la distribución. Aquí pareciera o se presumiría que aquí la distribución tiende a ser un poco más simétrica, pero el largo de los bigoticos, no sé si se acuerdan del largo de los bigoticos, también les permite a ustedes entender eh, cuál, cuál es la variabilidad respecto a esos datos. Entre más largos son los bigotes, más variabilidades, que era lo que mencionaban hace un momento, que la simetría positiva, y yo le decía que la cola podía ser pesada. Entonces, eso también te lo dicen en cierta forma los bigotes. Algo importante acá es que este señor, si bien uno lo utiliza inicialmente así, también te sirve para comparar. ¿Comparar en qué sentido? Bueno, le podemos, voy a hacerlo un poquito más largo acá. Voy a decir simplemente, utiliza esta data. Ahora en el eje X vas a colocar una columna que sea categórica y vamos a poner, por ejemplo, eh, a revisar aquí rápidamente la columna, una que nos sirve, ciudad. ¿Sí? Se me perdió el mouse. Ya, espérame un minuto. Está fallando el mouse. Listo. No. Listo, ahorita sí. Perdón. Entonces yo puedo decirle ciudad. Eh, que no tomo el precio. Tengo un price. Que lo debo. Y aquí cuando uno le da un lapso mental, si no me acuerdo. Oh, vamos a hacerlo así entonces. Se lo vamos a dar todo directamente. Decirle ciudad este. Y en Y coloque los precios. ¿Sí? Para segregarlo. Lo que estoy buscando es segregar. Listo. Ahí sí los tomo. Claro, se ve un poco maluco por las dimensiones de gráfico. Si la ampliamos un poco. Bueno, debe ser a nivel de país hay solamente un país o hay varios. Ahí está solamente Estados Unidos. Bueno, no importa. Vamos a usar este. Eh, acá, digamos, pues, bueno, antes de ponerme a jugar con agrandar y demás. Acá el tema es que cuando el verdadero potencial de un box plot, más allá de detectar atípicos y demás, es cuando uno utiliza una variable categórica. ¿Sí? Y esto que está acá te permite entender, por un lado, comparar el precio en diferentes, en este caso ciudades.
¿sí? Que si bien no se ven los nombres, pues si queramos, vamos a colocarlo Y en este en X, a ver si se ve, si lo mejor así. Bueno, ahí mejoró un poquito para entender los nombres. Listo. Nos permite entender dónde pudiesen estar los precios más altos, dónde hay atípico respecto al precio de la zona o de la ciudad, sí, porque no es lo mismo ver como un todo a verlo segregado. Eso como tal, se lo voy a poner por acá, se llama la paradoja de Simpson. Entonces, la han escuchado. Ajá, tal cual, Daniel. Tiene que ver mucho que ver con las correlaciones también. Pero, digamos, a nivel general, eh, tiene que ver más que todo con los patrones, ¿sí? Si bien la correlación te mide el patrón lineal y demás, en este caso te tiene que ver la correlación. No es lo mismo ver algo a un alto nivel y empezar a bajar jerarquías, ¿sí? Porque el tema empieza a segregarse, ¿listo? Eso se conoce como la paradoja de Simpson a nivel general. Por fin investigo y lo leo y hacen un pequeño ensayo respecto a eso y me lo entrega, listo para enero. Eh, Entonces, ¿qué me dice en general esto? Que uno muchas veces, y se los comento acá con todo el cariño del mundo, uno muchas veces solamente le enseñaron esto, ¿sí? Hacer un análisis de una dimensión, un nivel univariante. Hace poco, unas personas pues, de una universidad estadounidense, y pues uno piensa que le lleva años luz a nuestra universidad, bueno, y a nosotros, pues nos estuvo colaborando con algunos trabajos y, y las personas eran de un posgrado de analítica y nos sorprendió mucho que al final nos entregaron un análisis puro de este tipo, ¿sí? Un análisis univariante, nunca empezaron a hacer segregaciones, nunca empezaron a hacer correlaciones y demás, que eso sería lo que estaríamos haciendo la próxima semana, por ejemplo, esto, hacer matrices de correlación y entender cómo se combinan las variables y demás. Eh, Entonces, digamos que estamos a tiempo de que empiezan a orientar su pensamiento hacia algo más integral, donde no solamente hagan análisis univariante de que, bueno, media, mediana, moda, boss plot, histograma y, y si acaso tal cual matriz o un análisis de correlación. De aquí hay que hablar a nivel de, de múltiples dimensiones. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora, qué pena que voy para otra red de trabajo. Iríamos hasta acá. Les voy a poner una asignación, se las voy subiendo mañana. Mañana es festivo aquí, entonces mañana tengo bastante tiempo como para subirle la asignación. Porque con este concepto de Plot, con este concepto de valores atípicos, van a tener que empezar a diseñar un algoritmo que me permita a mí detectar valores atípicos, ¿sí? Eh, Dependiendo del área en el que estén, por ejemplo, muchos lo llaman sistema de alertas tempranas, ¿sí? Por ejemplo, en banca, si Michelle, por ejemplo, mueve $1000 diarios, eh, y llegó un fin de semana, un viernes, y movió 12.000, $15.000, ¡pum! Eso le dispara una alerta porque está fuera de los movimientos típicos de ella o de la distribución histórica que ella ha tenido. Eso dispara una alerta, un posible robo, fraude, sí, digamos, para eso es que se utiliza. Entonces, con estadística descriptiva, sin necesidad de llegar a modelos aún predictivos y demás, pues la asignación va a ser más que todo como yo pudiese detectar precios atípicos,
Listo. Uno va a hacer a nivel global y el otro va a hacer, tienen que hacerlo por ciudad. Listo. Entonces, yo mañana le estaré comentando cómo va el tema. Ahí en el collab, si quieren, les comparto de una vez para que les quede allí en el Classroom, perdón. Y poco a poco seguimos avanzando. ¿Alguna duda allí? ¿Sugerencia? ¿Oraciones? Voy a ponerlo por acá. Ya los coloco por acá. Vamos en el tema 3. Listo. Ya tienen el enlace a este nodo. Ahí lo que hacen es, cuando se conecten, pueden guardar una copia. Pueden decir, guardar una copia en Drive y les queda una copia para ustedes. Para que traen lo que quieran y no cambien estas. Y así está más cómodo. Listo. Entonces nada, y gracias a todos por conectarse y feliz tarde. Dime, Itza. Itza, ¿por qué no activa el audio? Cuéntame. Itza, me iba a preguntar algo. Igual María, que te recuperes. Menos mal estamos lejos, porque yo sí le tengo miedo al COVID. La mentira, yo sé que no es COVID. Mm, Itza, ¿qué me iba a preguntar? Qué pena. Si quieres lo escribe entonces. Por aquí veo lo que has comentado hace un momento, los jugadores de Walmart, sí. Por ejemplo, aquí en Colombia, cuando es así, por lo general, dependiendo el banco, te bloquea las cuentas. O te bloquea y pues no te deja hacer transacciones porque piensan que te están robando o vaciando las cuentas. Que hasta cierto punto está bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Voy a para allá el video.